Hola chicos, continuemos con lo que veníamos desarrollando en concreto. Ahora venimos a estudiar un circuito resistencia e inductancia que nos va a servir para muchas aplicaciones. Bueno, más de nada del ámbito de la ingeniería eléctrica, pero estos son conceptos básicos, ¿no? ¿Para qué se utiliza un inductor en un circuito? Bueno, se ayuda a impedir los cambios rápidos de la corriente, ¿no? Claro, porque sabemos que el inductor genera una FEN que se opone, ¿no?, a la corriente inicial estable. Y también se puede utilizar para cuando se requiere una corriente estable. De alguna forma podemos estabilizar esa alternancia en la corriente. Claro, te estoy diciendo cuando una fuente de corriente externa es alterna, como una corriente domiciliaria, ¿no? Acá empieza a describir la descripción del circuito que está ahí al lado. Tenemos una FEN, ahí tenemos un interruptor que vamos a posicionar, una resistencia y una inductancia. Entonces dice, en un momento inicial, t igual a 0, se cierra, bueno, el interruptor, ese que no está ahí, pero lo vamos a colocar. La corriente I no puede cambiar súbitamente de 0 a un diferencial a una variación de corriente. Y la FEN inducida será infinita. O sea, en este caso, cuando se cierra acá, la corriente va a venir en este sentido, bueno, y te está diciendo que la diferencia de potencial acá, cuando esté cerrado, ¿no?, la diferencia de potencial acá va a ser infinita, cuando t igual a 0. En el preciso instante que se cerró, dice, la corriente no puede cambiar súbitamente de 0 a un diferencial de esto. Tiene que haber una variación acá en la corriente, ¿no? Pero dice que súbitamente no se puede cambiar, ¿no? No puede haber una diferencia potencial como cuando existe una resistencia sola únicamente. La diferencia potencial de la FEN, en el caso de que existe una resistencia únicamente, va a ser igual acá, en estos dos conectores. Ahora vamos a explicar qué sucede. La corriente, la intensidad de corriente, comienza a crecer con una tasa que solo depende de la inductancia en el circuito. Nos están diciendo que debido a esta fuente electromotriz va a existir un aumento de corriente. Es como que de a poco va a ir aumentando, ¿no?, esta circulación, ¿no? Dice, y depende solamente de la inductancia. En un instante t, la diferencia de potencial, sabemos que en la corriente es esta. Y en el inductor es esta. Su diferencia de potencial en cualquier instante de tiempo, ¿no? Sabemos que le faltan las asignaciones de los signos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las expresiones. Ahora vamos a ver qué es. El signo que le colocamos depende de la convención utilizada para la corriente, la dirección de la corriente. ¿Qué pasa si aplicamos la ley de Kirchhoff? La ley de malla de Kirchhoff en este caso. Para esta única malla, ¿no? Bueno, si nosotros establecemos este sentido de recorrido para nuestra corriente, ¿no? Bueno, sabemos que la resistencia tiene una caída de presente, una caída de potencial, y la inductancia también, ¿no? Sabemos que la inductancia... ¿Por qué? Acá confunde esta cuestión, a mí en lo personal, de este menos. ¿Qué quiere decir este menos? Independientemente de la dirección que nosotros por convención pongamos la intensidad de la corriente, el inductor siempre va a generar una caída de potencial. Pero ¿por qué lo del signo puede ser más? ¿En qué caso? Bueno, en este caso, que tenemos una combinación de mallas. ¿Por qué? Porque nosotros acá podemos establecer este sentido, pero en el sentido opuesto. En este caso circulan los dos en la misma dirección, ¿ves? Circulan de este sentido. Pero si yo lo hubiese puesto en sentido opuesto, para las mallas
para las dos mallas no consecutivas del mismo circuito, uno, algebraicamente operando, puede ser positiva como negativa. Por eso, atención con ese signo. Bien, si despejamos acá la tasa de corriente con respecto al tiempo, llegamos a esta expresión. Bien, esta es una R por si acaso. ¿Qué sucede en el instante t sub 0 en el que se cierra el interruptor, no? Estas son las condiciones iniciales de la ecuación diferencial. Nosotros acá tenemos un interruptor S sub 1 y cuando se cierra acá, en ese preciso instante t sub 0 vale 0, ¿no? Y la corriente vale 0, por lo que la diferencia de potencial A hacia B, porque acá definió A, acá definió B, perdón, y acá definió C. Te estoy diciendo que la diferencia de potencial en la resistencia es igual a 0. Ahí. Y luego, por conclusión, si la diferencia de potencial en la resistencia es 0, ¿qué pasa? En la ecuación de Kirchhoff, este término va a ser 0. Si este término pasa a ser 0, ¿qué sucede? Llegamos a esta expresión. Esto es en el preciso instante cuando se cierra. Cuando se cierra, la tasa de corriente únicamente depende del valor de la inductancia, que es lo que acabamos de decir.